Bueno, buenos días a todos. Me parece que esta charla les va a gustar mucho porque de alguna forma habla sobre la aplicación del que hemos visto en la clase pasada, sobre todo el tema de la oferta y demanda, pero básicamente cuál es el impacto que tiene en la sociedad. Eh, Todo el tema pasa por si de alguna forma recuerden que surge todo este tema de la oferta y demanda surge al fin del siglo XIX y básicamente fue desarrollado por gente que tenía un gran interés en la parte ética, en la parte social, o sea, qué impacto tiene esto en la sociedad. Toda la filosofía del utilitarismo, de alguna forma, en el fondo una filosofía ética. Es el origen, como van a ver ahora, y es bien interesante, de la curva, especialmente la curva de demanda. La curva de oferta viene por otra línea de pensamiento, básicamente Adam Smith, que básicamente compensar a los productores, a los que aportan su capital. De alguna forma Adam Smith decía, bueno, ¿cuál es el mejor modo de asignar los recursos? Sí, él lo planteaba en base a mercado. Pero como ven en la lista hay muchas otras formas. Se puede hacer el gobierno puede definir reglas, leyes, puede haber colas de espera, etcétera. Y cada uno tiene su impacto social. Y es poco lo que vamos a discutir ahora. Bueno, ¿y cuál es el impacto social? Y bueno, en base a cómo se asignan los recursos, en base a qué criterios asignan los recursos. Y eso básicamente lo que hace, lo que define la curva de oferta y demanda. Como ven acá tienen el costo marginal y el beneficio marginal. Recuerdan que lo habíamos discutido en la clase pasada, cómo se generan estas dos curvas. Y bueno, justamente es en el equilibrio entre ambas que se supone que compensa, cuando hablamos de costo marginal, a los productores, a los aportadores de recursos, a los trabajadores, a los que aportan capital, etcétera. Y el beneficio marginal es a los que, en base a las necesidades de los consumidores. Es saber que no es tan así. Esto es lo que define el concepto de valor. Como se dan cuenta, esto se supone que ese precio justamente es el que beneficia tanto a los productores o a los que aportan sus recursos como a los consumidores. Vamos a ver el concepto de lo que es el excedente del consumidor. Fíjense, acá lo ven en la gráfica muy claramente. Acá ven la curva de demanda, ven que se define el precio, acá no estamos planteando cuál es la oferta, no importa, digamos, pero en ese punto se define el precio, y todo este rectángulo verde, de alguna forma, es, como ven, un beneficio para el consumidor, porque es el precio o lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor, y sin embargo lo que está pagando, como ven, es un peso básicamente, un dólar. O sea, todo lo que está hacia arriba es un beneficio, pues estaría dispuesto a pagarlo. Sin embargo, como se dice, no está abonando. Por eso se llama el consumer surplus, es el beneficio del consumidor. Lo mismo pasa para el productor. El productor de alguna forma también define su curva de oferta. Ven que acá está la curva esta celeste, es la curva de oferta. Y el precio se define en 15, ¿ven? Entonces, de alguna forma, se supone que todo lo que está arriba de la curva de oferta es beneficio para el productor. Entonces, todo ese rectángulo celeste es beneficioso para el productor. Como ven, con esto definen no solo cuál es el costo de producción, que es lo que está debajo, esa zona rosa, que es lo que está debajo de la línea celeste, sino que tienen el beneficio del productor, y enseguida van a ver también tienen el beneficio del consumidor. Eso es la famosa mano invisible de Adam Smith, donde define que se supone que en ese punto todos se benefician. Ahora, ¿qué ocurre cuando existe subproducción por alguna causa? Ven que ahí se produce esa zona grisecita, ese triángulo gris que ven ahí, o sea, está marcado acá, fíjense, acá. Ese triángulo gris es la parte de pérdida irrecuperable, dead weight loss. Eso significa que no es ni la zona verde, ven que es los beneficios del consumidor, ni la zona celeste, que es el beneficio del productor. Ahí, cuando ustedes venden por debajo de ese punto óptimo, ven, se supone que eso es una pérdida tanto para el productor como para el consumidor. Por esa razón, claramente se supone que el punto de
lo que beneficia a ambos productores y consumidores. Entonces la pregunta es si el mercado es eficiente, y como ven acá se supone que sí es eficiente. Ahora, ¿qué pasa si por alguna causa existe una sobreproducción? El Estado lo define. Bueno, de vuelta pasa lo mismo. Se supone que eso no beneficia a nadie. O sea, de vuelta vuelve a aparecer un deadweight loss. ¿Se dan cuenta? Porque se supone que los consumidores no están comprando a ese precio y que llegaran a producir. Entonces, como ven, hay una serie de factores que impactan la eficiencia del mercado. Cuando se definen precios tope, el gobierno lo define. Ahora vamos a ver una serie de casos: impuestos, subsidios, externalidades. Vamos a hablar un poco de todos estos factores ahora, justamente. Y esto es lo interesante de toda esta discusión. De alguna forma, ¿cuál es el impacto social? Entonces empecemos mencionando, como les comenté, esta filosofía ética del utilitarismo, que recuerdan que es una filosofía del siglo XIX, que básicamente define que toda la gente busca su utilidad, y la utilidad es un concepto muy amplio. Puede ser económico, puede ser filantrópico, o sea, la utilidad es un concepto muy general. O sea, por ahí lo que para una persona es utilidad, para otra persona no lo es. Entonces, a partir de ahí, el utilitarismo, que es toda esa filosofía, es la demanda, y es la que justamente, ¿cómo se dice? Se supone que compensa a una parte de la sociedad, que son los consumidores. Entonces, en base a esto vamos a ver una serie de beneficios o perjuicios que existen cuando se afecta. Perdón, me parece, volvemos a gráfico. Acá está. Los precios aumentaron y de alguna forma la demanda se ve insatisfecha. O sea, fíjense que hay menos gente que consume propiedades, por así decirlo, que alquila propiedades, y está pagando un precio más elevado. Entonces ahí es donde el gobierno interviene y dice, bueno, fijamos un precio, un techo al precio del alquiler. Y bueno, ¿y cuál es el efecto de eso? Lo que ocurre es que cuando quiero apretar el mouse a veces se me cambia la diapositiva. Hay más demanda que oferta. Entonces hay un gap, si quieren, donde hay mucha gente que quiere alquilar y sigue sin poder alquilar. Entonces lo que producen es una suboferta de alquileres, si ustedes quieren. Perfecto. Entonces lo que habría que lograr es un incremento en la oferta para volver a balancear el mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que habría que hacer es incrementar la cantidad de inmuebles para que el mercado naturalmente compense ese déficit de vivienda que les había comentado que existe. Bueno, eso, como ven, es lo que ocurre cuando el gobierno interviene y quiere regular los precios. Y eso vale tanto para los alquileres, y ahora vamos a ver otra serie de situaciones. Van a ver que constantemente pasa en toda esta situación. Acá lo ven claramente reflejado en esta diapositiva. Ven que hay una escasez de vivienda por culpa de esa, y aparece mercado negro. Disculpen, todo el tiempo me está saltando la diapositiva para atrás y para adelante cada vez que quiero tocar el mouse. Vamos a ver lo que ocurre en el mercado laboral. Aquí lo que ocurre es una situación diferente, y es que qué pasa cuando hay un sector de trabajo no tan calificado. ¿Qué ocurre cuando el gobierno interviene por una cuestión social? O sea, en este caso hay una disminución de la demanda de trabajo poco calificado. eh, Como ven, baja la demanda, justamente porque esta es la demanda original, y esta es la demanda justamente a raíz de que está poco calificado. Como ven, finalmente hay desocupación, o sea, menos trabajadores consiguen trabajo, y lo consiguen por un salario inferior. Entonces, veamos qué pasa cuando el gobierno quiere intervenir para producir, restaurar el equilibrio, si quieren. Y fíjense lo que ocurre. Entonces, el gobierno establece un salario piso, un salario mínimo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se ofrece un salario mínimo? Y bueno, ustedes ven claramente lo que ocurre. Hay menos demanda que oferta. O sea, hay menos gente que está dispuesto a, ¿cómo se dice?, contratar empleados, y
justamente por forzar a tener un precio mayor que el precio de equilibrio de mercado, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces eso produce una desocupación mayor, ¿ven? Finalmente la desocupación, en vez de ser este nivel de ocupación, el nivel de ocupación va a ser inferior, ¿eh? O sea, se produce artificialmente una desocupación. O sea, ven que el gobierno, tal vez con buena intención, lo que termina produciendo es un desequilibrio. Entonces lo que en realidad habría que hacer para restablecer el equilibrio es volver a capacitar al personal para que tenga un mejor nivel profesional, si quiere, no técnico, lo que fuere, y en base a eso poder volver a aumentar los salarios, justamente, pero con una mejor oferta laboral, si quieren, que es un poco lo que muestra la gráfica, ¿ven? O sea, que la gente de alguna forma se recapacita. Entonces el salario mínimo trae desempleo. Se dan cuenta, como usted recién, hay menos gente dispuesta a contratar empleados a ese alto precio y produce todo esto, es un nivel de desempleo extra, gente que quisiera trabajar ese sueldo pero que no consigue trabajo. O sea que ven que cada vez que el gobierno interviene tratando de afectar los mercados, pareciera ser que los perjuicios son mayores que los beneficios. Vamos al tema de los impuestos. Este es un tema también muy interesante. De alguna forma, ¿qué pasa cuando el gobierno interviene fijando impuestos? Entonces acá ustedes tienen que este sería de vuelta el precio de equilibrio en un producto X, producto cualquiera, si no hubiera impuestos. Ahora, ¿qué pasa si aparece un nuevo impuesto? El impuesto es de, como ven, $1.50. La pregunta es quién lo paga. Bueno, eso es toda una discusión muy interesante de ver de alguna forma quién lo paga. Bueno, ese en definitiva lo está pagando, alguien lo está pagando, ¿ven? Ese $1.50 puede ser que una parte la esté pagando, como este es el nuevo precio de equilibrio, el precio de equilibrio inicial era 3 pesos o $3, el precio de equilibrio final es $4, entonces al final una parte la está pagando el consumidor y una parte del impuesto la está pagando el productor, ¿ven? O sea que de alguna forma los dos terminan pagando una parte determinada. La pregunta es qué proporción. Bueno, ahora lo vamos a ver, para ver que es una discusión realmente bien interesante cómo se fija exactamente cómo es la proporción, porque eso depende claramente de cuál es la inclinación de la curva de oferta y de la demanda, como les voy a mostrar en un ratito. Eh, la pregunta es qué pasa cuando uno agrega un impuesto, como ven, que lo pagan los compradores, y la respuesta es exactamente la misma, la conclusión es igual. Ustedes ven que si el precio inicial, de alguna forma, el precio de equilibrio era, por ejemplo, $1.50 y uno agregó un impuesto y pasa a 3, bueno, hay una parte que evidentemente la pagan los consumidores y una parte la paga el productor, o sea, el $1.50, $1 lo pagan los consumidores y $1 lo paga el productor. O sea que uno artificialmente fije que lo paga la oferta o la demanda, sin embargo, al final lo terminan pagando los dos. Entonces acá hay una parte que la pregunta es, bueno, pero ¿quién paga más? Y van a ver qué interesante que la respuesta. Bueno, todo depende. Todo depende de qué tan elástica o inelástica es la demanda, qué tan elástica o inelástica es la oferta. En este caso, si ustedes tienen una demanda absolutamente inelástica, fíjense quién es el que paga el precio, quién es el que paga el impuesto. Y la respuesta es absolutamente el consumidor. O sea, si estamos en un producto que es absolutamente necesario, como podría ser la gasolina o un producto así, el agua, donde el consumidor va a pagar sí o sí, ven que el precio en forma completa lo paga, cae en cabeza de la demanda, cae en cabeza del consumidor, no del productor. Es el comprador el que paga el impuesto. Si es una demanda absolutamente elástica, o sea, una situación de competencia perfecta, que es la situación opuesta, en ese caso el consumidor no paga nada, porque el precio está fijado prácticamente con una gran rigidez por parte del Estado, porque hay productos sustitutos, porque existe importación de productos equivalentes, por lo que fuere. En ese caso, el que va a terminar pagando el impuesto va a ser el vendedor en forma completa, ¿ven? Va a pasar de este precio de equilibrio a este precio de equilibrio. Ven que es bien interesante cómo todas las alternativas se van dando. Y lo mismo ocurre, pero voy a mostrar, bueno, esto ya se lo, así que no lo voy a repetir. Lo mismo ocurre por el caso de la oferta. Entonces, la conclusión de los impuestos es que depende de qué tan necesario es el producto, en definitiva, quién lo paga. O sea, en definitiva, siempre hay por eso se lo había mostrado al principio, este excedente del consumidor y excedente del productor, que de alguna forma los impuestos
producen un desequilibrio, producen ven, hay una tasa de impuesto que alguien la paga, y el que la paga, como les mostré recién, es de acuerdo a qué tan necesario o no necesario ese producto, la termina pagando el productor o el consumidor. Pero se dan cuenta que genera un costo social, o sea, hay gente que está pagando, tanto por el lado del productor como el consumidor. Hay otros tipos de elementos que afectan la oferta y la demanda artificialmente y que de alguna forma también tienen un impacto social, que es la existencia de una cuota, un límite o la existencia de un subsidio. Y esto, por ejemplo, ocurre mucho en la importación también. Cuando uno, por ejemplo, importa a su país, importa a Estados Unidos, importa azúcar, y entonces el gobierno oficialmente dice, bueno, pero se puede importar cierto nivel de azúcar, o sea, se define una cuota. Entonces, básicamente lo que hacen con la cuota es disminuyen la cantidad de producción. Es una forma de artificialmente producir una sobredemanda, si ustedes quieren, ¿ven? O sea, la demanda termina siendo más fuerte que la oferta, entonces eso obviamente produce un aumento en la oferta. Bueno, ¿quién lo paga eso? Y bueno, eso lo paga, parte lo termina pagando los consumidores y parte le afecta al productor, porque en definitiva el productor va a terminar recibiendo un precio menor, ven, y de alguna forma el costo social de alguna forma está en la cabeza de los dos. Lo mismo pasa con los subsidios. Cada vez que uno pone un subsidio está aumentando los precios en forma artificial. ¿Se dan cuenta? Si el precio original era pasa a un precio más alto. Depende como de subsidio a qué, ¿no? Pero en definitiva siempre existe un dinero que perjudica a alguien y beneficia a alguien. Si quieren es un poco, esto es el corolario de todo este tema. Una discusión muy interesante es con bienes ilegales, por ejemplo drogas o bienes así. ¿Qué pasa cuando el gobierno artificialmente quiere controlar el mercado de drogas? Lo interesante es un tema que es bien complejo, depende a quién le afecte, depende el nivel de adicción, etcétera. Pero en definitiva lo que ocurre es que cada vez que el gobierno interviene, lo que produce es un artificial crecimiento del precio, si quieren. Por ejemplo, si el gobierno controla la droga, entonces obviamente baja la oferta. Si el gobierno, por ejemplo, la DEA interviene en Colombia y no deja que haya producción, lo que hace es artificialmente aumenta el precio. Y eso está requete demostrado. Hay estadísticas de las últimas décadas donde muestran que el precio de la droga nunca ha parado de subir y el consumo tampoco nunca ha parado de subir. O sea que, en definitiva, aunque aumente de alguna forma o sea, disminuya la oferta y eso produzca un aumento de los precios, pero de alguna forma la demanda también sigue firme, entonces termina produciendo la misma cantidad y a un precio mayor. O sea que en definitiva lo que ocurre es cierto, algunos productores se van porque están controlados, pero al aumentar el precio entran nuevos productores, entonces al final nunca frena la escalada, o sea, da la sensación de que todo esfuerzo del gobierno por controlar la droga lo único que produce es más consumo y más producción. Vamos al siguiente tema, vamos a hablar un poco sobre una parte bien interesante de todo este tema, que es todo el tema de utilidad, toda la teoría de utilidad, y van a ver qué interesante que es esto, cómo impacta en temas de marketing, que ustedes seguramente deben haber estudiado en otras materias anteriores a esta clase o que tal vez lo estudian después. Entonces, básicamente, fíjense, acá lo que están viendo es lo que se llama la restricción presupuestaria, vale decir, ustedes tienen una cierta cantidad de dinero en su hogar y lo pueden consumir en un producto determinado, en otro producto o en distintas combinaciones de un producto u otro producto. Por ejemplo, ustedes tienen 20 pesos y lo pueden gastar completamente en comprar sodas o en comprar videos o un mix, es decir, bueno, una X cantidad de sodas y videos. Eso se llama la restricción presupuestaria. Ven que es una línea recta, o sea que ustedes, todo el dinero va para un producto o para otro o por una combinación de productos. Esto es la línea, van a ver que esto es uno de los temas que tienen que tratar de recordar, ¿no? O sea, ¿qué es esta línea? Bueno, esta línea es todo el dinero que tienen, aplican, o un producto o el otro. ¿Qué pasa cuando cambia el precio de un producto? Supónganse que el precio de los videos, de los movies, del cine, cambia. Entonces, supóngase que se encarece. Entonces, si se encarece, acá está a $3 por unidad, pasa de $6 por unidad, entonces obviamente ustedes van a consumir la mitad.
¿Qué pasa si se encarece más de vuelta? Pasa a $12 por unidad. Obviamente ustedes van a consumir, obviamente, otra vez la mitad de la mitad. Entonces, fíjense que las sodas no han cambiado de precio, o sea, el consumo va a ser el mismo. Pero los movies, las películas de cine, sí han cambiado. Entonces, eso hace que esta curva cambie, ¿se dan cuenta? Ese de alguna forma es el efecto del cambio de precio. Por otro lado, otra variable que puede cambiar es la cantidad de ingreso, por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene la familia. O sea, que el nivel salarial de alguna forma sea $18 por mes, pase a ser $30 por mes y pase a ser $42 por mes. Obviamente, cuanto más dinero, uno tiene más dinero disponible, disposable income, lo que se llama en inglés, y ingreso disponible, y con eso obviamente pueden consumir más. O sea, esto es el efecto ingreso. Eh, Perfecto, vamos a entrar en una segunda variable que ya no está tan vinculada con el presupuesto de una persona, sino con el concepto de utilidad. Y fíjense que acá estamos hablando claramente de toda esa filosofía que les conté del siglo XIX, que fue tan fuerte, que fue el utilitarismo. Y que de alguna forma lo que intentó el utilitarismo, con bastante éxito, es poder medir qué es lo que produce felicidad en la persona. De alguna forma, la máxima del utilitarismo es maximizar el placer y minimizar el dolor. Y bueno, esa maximización del placer y minimización del dolor se sintetiza en la palabra utilidad. Y utilidad puede ser todo. Utilidad puede ser, hay gente que le gusta tener dinero, hay gente que le gusta hacer el bien, hay gente que le gusta comer, hay gente que le gusta dormir, hay gente que le gusta pasear. O sea, cada uno tiene distintos conceptos de utilidad, ¿se dan cuenta? Entonces, es bien interesante porque esto pretende sintetizar toda una actitud ética, digamos, que es lo que es más importante para una persona. Entonces, eso, ustedes ven cómo se define la utilidad para una persona. Entonces, por ejemplo, consumir soda, por ejemplo. Entonces, a mí consumir una soda me produce una botella de Coca-Cola, me produce este nivel de utilidad. La segunda botella de Coca-Cola me produce menos utilidad. La tercera me produce menos, la cuarta menos, la quinta menos. O sea, se produce una saturación, ¿se dan cuenta? O sea que la utilidad es una forma, es algo que al principio, una curva que al principio crece rápidamente, pero después empieza a achatar. Y llega un punto que probablemente deje de crecer y tal vez empiece a decrecer inclusive. Si a mí me empiezan a dar tal cantidad de Coca-Cola que yo me saturo, llega un momento que el cual empiezo a odiar la Coca-Cola. O me encierran en una pileta con una piscina con Coca-Cola y llega un momento que yo empiezo a detestarla. Entonces ahí empieza, me da más Coca-Cola y ya directamente me muero. O sea que ven que claramente se puso una saturación. Entonces eso da el concepto de utilidad marginal, que es justamente eso que ustedes acaban de ver. O sea, la primer Coca-Cola a mí me produce este nivel de satisfacción, la segunda menos, la tercera menos, la cuarta menos, y todo eso fue el tema de la marginalidad, ¿se dan cuenta? Eso es todo el tema de que de alguna forma va junto con lo que le comenté la clase pasada, que todo esto vino de la mano de las matemáticas avanzadas, ecuaciones diferenciales, integrales, que básicamente se basan en la marginal, o sea, una nueva unidad, esa nueva unidad se va achicando, achicando, y eso da origen a la ecuación diferencial, a la derivada. Bueno, fenómeno. Y eso después matemáticamente se resolvió por una forma que es muy interesante para los que ustedes hayan estudiado todo el tema matemática diferencial. Pero ven que la marginalidad significa que cada nueva unidad produce menos satisfacción. Y o bien empiezo a comprar distintas cantidades de menos cantidad de soda y más cantidad de película, y empiezo a bajar la cantidad de soda y empiezo a aumentar la cantidad de película. Ahora fíjense qué interesante, y es que cómo se comporta la utilidad total. Al principio, cuando consumo menos sodas y más películas, por lo que le comenté de ese sistema de saturación, como las películas arrancan de cero, empiezo la utilidad de consumir películas crece más rápido, y la utilidad de consumir sodas decrece porque cada vez me produce menos utilidad, ¿ven? O sea, la total de la utilidad cada vez va decreciendo, como les dije, en forma marginal. Entonces llega un punto en el cual las curvas de alguna forma se empiezan a cruzar, o sea, la satisfacción de una es equivalente a la satisfacción de otra. Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero esto es muy difícil de medir en la práctica. ¿Qué es utilidad? O sea, ¿qué significa la satisfacción de tomar una soda o la satisfacción de ir al cine? Es conceptual, ¿ven? Pero conceptualmente tiene un interés, y es que de alguna forma ustedes pueden empezar a jugar con lo que es la utilidad marginal. Y fíjense que interesante que en el punto de máxima satisfacción es donde las utilidades marginales convergen. O sea, la utilidad marginal, o sea, el cambio básicamente
de aumentar la cantidad de movies y disminuir la cantidad de sodas, llega a un punto en el cual convergen. Eso es matemática. Yo no voy a entrar tanto en la parte matemática porque creo que los voy a saturar, y aparte es un poco engañarlos también, porque para esto necesitan conocer bien derivadas integrales, si no esto no tiene mucho sentido. Por más que acá en el libro trata de explicárselo sin usar derivadas, pero la verdad hay forma de explicarlas con derivadas, entonces de alguna forma esto no nos va a ayudar. Perfecto, entonces fíjense que acá entramos, eso justamente es lo que produce la curva de demanda. Se los voy a mostrar en un minutito justamente. Cómo justamente ese cambio marginal es el origen de las curvas de demanda justamente. Ven, acá está la demanda de Lisa, la demanda de Chuck, y eso produce la demanda de todo el mercado. Ven, esa es la demanda del mercado completo. Así es como se genera la curva de demanda, viendo cómo cada uno, la cantidad de movies o de películas o de sodas que consume cada uno, de alguna forma produce la demanda total del mercado. Entonces acá entramos en una discusión muy interesante para marketing, que es la eficiencia y excedente del consumidor. Eh, bueno, esto es un tema poco que no me lo salteo, no me parece muy interesante. Vamos entonces al siguiente capítulo, que acá ya entramos de lleno en la curva de oferta, demanda y específicamente todo el tema de beneficio del consumidor, curvas de indiferencia, etcétera, que es conceptualmente, como les digo, ese vínculo entre esa ética utilitarista que les comenté y la economía moderna y el marketing y el management moderno, si quieren, la estrategia moderna. Entonces, esta curva yo se la había mostrado, que era la curva de presupuesto, ¿ven? Esta es la curva presupuestaria, que puedo usar todo mi dinero para un producto, para otro producto, o distintas combinaciones de esos dos productos, ¿ven? Cada vez que quiero tocar el mouse, sin querer paso a la siguiente página. Entonces, ven que esta es el total de presupuesto es lo que consumo de un producto más su precio, más lo que consumo de otro producto de su precio. Esto es mi presupuesto total, esto es todo el dinero que yo dispongo. Lo uso para uno o para otro. Entonces, esa es una curva. Después aparece otra curva, que es lo que se llama la curva, espera un poquito, acá esto no lo está graficando. Acá está, la curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia es cuánta satisfacción, esto no tiene nada que ver con el presupuesto, es cuánta satisfacción, cuánta utilidad me produce, cuánto placer me produce consumir X cantidad de soda o X cantidad de movies. Y venga, acá se da eso es lo que les decía de la saturación. O sea que de alguna forma ustedes ven que esto no es una recta, esto es una curva. Porque uno empieza a saturarse, ¿ven? O sea, a medida que empiezo a consumir más movies, más películas por acá, bueno, de alguna forma el nivel de satisfacción que produce cada vez es menor. Y eso es lo que hace que justamente esta curva tenga la forma que tiene. De una curva a la siguiente, ustedes ven acá tienen dos curvas, de esta curva a esta, aumenta mi satisfacción total. O sea, son curvas de indiferencia, ¿vale? Quiere decir que por esta primera curva me produce X nivel de felicidad, esta segunda curva me produce un nivel de felicidad o de utilidad mayor, ¿ven? Entonces eso produce lo que se llama ese mapa de curvas de indiferencia. Y ustedes dirán, ¿esto para qué sirve? Y esto sirve para muchas cosas. Primero, hay ciertos productos que se conforman, como les decía, en forma natural. Como les decía, este mix de productos me produce X satisfacción. Este mix de productos estoy consumiendo más de los dos, con lo cual me va a producir más satisfacción, obviamente. Este producto significa que son perfectamente sustitutos, o sea que la cantidad de uno exactamente no se produce esa saturación que les había dicho más temprano. O sea, un producto sustituto del otro. Como está marcado acá en el ejemplo, ven, por ejemplo, estas son lapiceras que compro en el campus, estas son lapiceras que compro en un local cualquiera. A mí me da igual, ¿qué me importa dónde la compro? En definitiva son lapiceras y eso es lo que yo necesito. O sea que son sustitutos, o sea, uno reemplaza al otro, perfectamente lo reemplaza. Con lo cual me es absolutamente indiferente, ¿ven? O sea, tener 6 lapiceras de la librería del campus me da la misma satisfacción que 6 lapiceras de la librería que la compro en la esquina de mi casa. Me da la misma satisfacción. Esta también 8 y 8 me da la misma satisfacción. O sea, el mix de una y otra me da igual. Estos productos son complementos y esto es muy interesante, ¿ven? Por ejemplo, acá fíjense que tienen zapatillas del pie derecho y zapatillas del pie izquierdo. De alguna forma son complementos. No puedo usar el uno sin el otro.
Por eso se dan cuenta que la curva tiene la forma que tiene. Entonces, acá hay todo un tema interesante. Yo no voy a entrar en profundidad porque este tema es bastante intricado. Simplemente le voy a dar ciertas pautas. ¿Qué pasa cuando empezamos cómo se puede medir el comportamiento del consumidor? Entonces, primero, si ustedes tienen distintas curvas de utilidad, y este es el presupuesto, la línea recta es el presupuesto, y las curvas son las curvas de utilidad, obviamente, cuanto más alejado del origen, cuanto más en esta dirección, va a ser la curva de utilidad que más satisfacción me dé. Entonces, ¿cuál va a ser el punto donde mi presupuesto se cruce con la satisfacción que me produce gastar ese dinero? Ese punto C, que es la curva de satisfacción que más satisfacción me da, ¿se dan cuenta? O sea, siempre ese punto tangente donde la recta y la curva se cruzan es el punto donde voy a operar. Y eso van a ver que tiene... A ver, perfecto, bueno, eso ya se os he explicado. Bien, ¿qué pasa cuando el precio de las películas de cine, las movies, baja de 5, de un precio determinado cae a la mitad? Bueno, evidentemente puedo comprar más movies, es el efecto precio, ¿ven? O sea, es que esta recta dorada pase a esta recta dorada, yo sigo teniendo la misma cantidad de dinero, simplemente que bajó el precio del producto, por lo cual yo puedo comprar, me puedo pasar de esta curva de utilidad a esta curva de utilidad. Entonces ven que yo pasé del punto C al punto J, o sea que inicialmente iba a consumir este mix de movies y de sodas, y paso a consumir el mix de sodas y películas en el punto J. Eso es lo que se llama el efecto precio, ¿ven? El efecto precio. Vale decir, cambié mi composición de productos, o sea, cambié, relativamente voy a consumir más videos o más películas que sodas porque las películas se abarataron, ¿eh? O sea, hay un corrimiento de alguna forma en mi consumo por un efecto precio, ¿eh? Eso es lo que se llama el efecto precio, ¿eh? O sea, yo cambio mi mix de consumo básicamente porque los precios han cambiado. El segundo efecto es el efecto ingreso. De alguna forma, ¿qué pasa? Esperen un cachito que le voy a mostrar. Acá está. ¿Qué pasa cuando mis ingresos aumentan? Paso de esta curva recta doradita a esta recta doradita. Fíjense que de alguna forma yo me paso de esta curva de utilidad a esta curva de utilidad y paso de consumir un mix de productos K a consumir un mix de productos J. O sea que esto es lo que se llama el efecto ingreso. El anterior era el efecto precio. O sea, cambio mi nivel de mis hábitos de consumo por el hecho de que cambian los precios. Pero ahora los cambio, no porque cambien los precios, sino porque cambia mi ingreso. Yo paso a cambiar mi mix de productos. Y lo interesante de todo esto es que esto impacta obviamente en la curva de demanda. O sea, yo prácticamente cambia la curva de demanda. Y cambia porque yo tengo más dinero. Paso de una curva de demanda a otra curva de demanda. Y eso es donde empieza a actuar todo lo que es el marketing moderno, ¿ven? Porque entonces uno empieza a predecir cuánto más productos de uno u otro producto, cantidades de uno u otro producto voy a consumir en base a mi nivel de ingresos o a, ¿cómo se dice? A el cambio de precios de los productos. Entonces, eso da la definición de lo que es un producto normal, que eso ya se lo había explicado, pero hay productos que son lo que se llaman productos inferiores. Un producto inferior es cuando la curva de demanda se comporta de una forma extraña. Por ejemplo, supóngase las salchichas. Las salchichas es un caso muy interesante porque nadie quiere comer salchichas. La gente prefiere comer un pedazo de carne o un producto más rico. La salchicha es lo último que uno consume, es la última calidad si quiere. Entonces, cuando yo bajo mis ingresos, aumenta el consumo. Entonces, la demanda se conforma en una forma al revés de lo que uno espera. O sea, el cambio de demanda depende al revés del nivel de ingresos. Si yo aumento mis ingresos, consumo menos salchichas. Si yo bajo mis ingresos, consumo más salchichas. Perfecto. Esto después da origen a lo que es efecto sustitución. Y acá yo voy a entrar ya en detalles porque ya implica entrar a un nivel ya de técnico ya muy de detalle.
ese nivel de sustitución, ya se los había comentado, que básicamente, como ven, cambian los precios y cambian los consumos. Entonces hay una sustitución de productos. ¿Eh? Ese viene esto. Fíjense que ustedes están pasando de esta recta doradita a esta recta doradita. Ahora bien, ahora lo hacen en pasos, lo hacen de a poquito. Fíjense cómo pasan de esta recta a esta recta, que esta recta es básicamente la misma que ustedes habían visto recién, así, simplemente que la separan en dos partes. Esto es de alguna forma el efecto sustitución, por el hecho que la recta cambia su orientación, y después, fíjense cómo termina de producirse esto, esto es por el efecto ingreso, o sea, es como que produce un doble efecto. Uno es, al cambiar los precios, cambian los hábitos de consumo, pero al mismo tiempo es como si yo tuviera más dinero, porque de alguna forma es como si tuviera más dinero disponible para consumir productos. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden separar lo que es el efecto de sustitución del efecto de ingreso. En fin, esto, como ven, es algo que lo ven mucho. Como ven, esto es bien interesante porque les da pie a ver cómo impactan distintas variables de marketing dentro de, digamos, variables de mercado, si quieren, en sus decisiones de marketing. Vale decir, qué pasa cuando cambian los precios, qué pasa cuando los consumidores tienen distintos conceptos de utilidad, valoran ciertos productos más que otros, todo el concepto de valor es muy importante aquí. ¿Qué pasa cuando cambian los ingresos, o que suben o bajan los ingresos del consumidor? O sea, ven que tiene toda una serie de impactos muy grandes dentro de todo lo que es la estrategia de una empresa. Bueno, con esto terminamos. Claramente esto es una introducción al tema. Sobre esto hay manuales y manuales y manuales que todo este tema lo lleva mucho más en profundidad, pero me parece que está muy bien la explicación que da el libro, que les da un buen panorama sobre cómo la microeconomía realmente impacta en el mundo real, si quieren, en el mundo de los negocios. Bueno, nada más, espero que les haya interesado.